Hemos leído el capítulo 30 para aquellos que se vienen sumando a este servicio y continuamos en este relato en donde Moisés, escribiendo todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto, de manera muy resumida, nos relata los hechos más relevantes e importantes que Dios consideró que debían quedar escritos para nosotros. Y justamente lo que nos está relatando todos estos capítulos es acerca de la intención de Dios de formar un pueblo, una nación de sacerdotes. En ese momento es una tribu la que ocupa el lugar del sacerdocio y representa a todo el pueblo ante Dios con ese oficio. La idea es de que esta nación reconstruya lo que originalmente Dios había hecho con los primeros hombres, con la humanidad original, en este sentido, Adán y Eva. Ellos fueron reyes y sacerdotes y fueron puestos en un tabernáculo, el Edén. El Edén es una prefigura de esta realidad. Y Dios les dio, dice, dominio y autoridad sobre todo lo creado. Y este Edén, este pequeño jardín, debía extenderse sobre toda la tierra. Debían tener hijos y estos hijos debían replicar el modelo de reyes y sacerdotes sobre la tierra, teniendo mayordomía, administración y autoridad sobre todo lo creado. Pero ya sabemos la historia de lo que ocurrió y así que ahora Dios está haciendo exactamente lo mismo. Está formando un pueblo que serán reyes y sacerdotes sobre este mundo y ellos iluminarán a las demás naciones con lo que Dios es y lo que Él quiere de todos nosotros. Así que el título ya define lo que está queriendo realizar a través de Cristo también con su iglesia, con su pueblo. Un reino de sacerdotes justamente que pueden y están habilitados para adorar a Dios. Porque Dios les está dando instrucciones muy detalladas, muy específicas, de cómo deben adorarle, de cómo se deben encontrar. Y en este caso particular son los sacerdotes y el sumo sacerdote que ofician esta adoración representando a todo el pueblo. Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro y por lo tanto el hombre es pecador. Y esa situación produce una barrera, pero Dios ha tomado la decisión de acercarse al hombre y le ha entregado estas directrices para que cada uno de nosotros comprendamos el carácter y la naturaleza de Dios. Así que este capítulo nos revela el diseño divino para un pueblo que ya ha sido, como vimos anteriormente, un pueblo en donde están los sacerdotes con una vestidura determinada, diseñada por Dios, y consagrados de una manera particular para prestar oficios y servicios a Dios en un acto de adoración. No pueden ir con cualquier vestidura y tampoco pueden tomar la decisión de presentarse ante Dios como ellos quieren, sino que tienen que ser consagrados.
apartados para un oficio particular. Así como el artista en sus diferentes expresiones tiene herramientas que él escoge para hacer su arte, ¿cierto? Los consagra, los aparta y nadie se los puede ocupar para otros oficios, sino para los cuales Él los ha tomado. Así también Dios ha tomado a su pueblo, a su iglesia, para adorarle. Y Él nos ha apartado, Él nos ha consagrado, Él nos ha dado el estatus, la posición de ser seres consagrados, santos, apartados para un uso justo, puro y santo en las manos del Señor. No es lo que nosotros tenemos, sino es lo que Dios hace por nosotros. Así que es una posición legal para cumplir un oficio. Y eso es lo que también se conoce como la justificación. Dios nos declara legalmente santos para hacer su obra, su ministerio en este mundo. Y nos va de manera experimental, vamos viendo en nuestras vidas de manera real la obra santificadora que Dios ha hecho previamente legalmente en cada uno de nosotros. Nuestra vida debiera reflejar esa obra santificadora en nuestras vidas. Podríamos decir, ese estatus judicial frente a los demás, frente a Dios, debiera revelarse en la experiencia diaria nuestra. Y eso lo hacemos en nuestra adoración constante y permanente. De manera particular, cuando nos reunimos como pueblo del Señor en un culto que es público y donde levantamos, como decíamos, nuestras manos, abrimos nuestra boca y expresamos gratitud. Esos son los sacrificios espirituales que nosotros hoy día realizamos como reyes y sacerdotes en su presencia. Así que el capítulo 30 no es simplemente un manual de un ritual a llevar a cabo por unas personas determinadas, sino que es un modelo teológico. Debemos encontrar cuál es el significado espiritual acerca de lo que Dios está enseñándoles, instruyéndoles a esta nación. Nos instruye acerca de la verdadera adoración. La gente de alguna manera trata de adorar a Dios como bien le parece, pero Dios ha entregado su norma, su mandato. En las Escrituras vemos cómo debemos adorar a Dios. Y no es un tema menor, porque Él fue muy preciso, precavido con Moisés para entregarle las instrucciones. Él se tomó su tiempo. Recuerden que estuvo y van corriendo los días, pero fueron 40 días que estuvo con Moisés, entregándole las instrucciones. Y Él no va a pasar por alto cualquier cambio en lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que eso debiera llevar a una reflexión. Cuando ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero de manera particular, como pueblo del Señor, nos reunimos para adorar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debiéramos adorar al Señor? Poniendo atención a lo que Él nos ha revelado. Él ha querido revelarse. Él ha querido acercarse a su pueblo y nos ha entregado instrucciones.
Siempre comentamos en este análisis reflexivo de lo que significa ser y hacer iglesia, de que si uno no está ocupado y preocupado diariamente, de manera responsable, asumiendo lo que el Señor nos da como instrucciones, podemos tener cualquier concepto, cualquier idea de lo que es la adoración al Señor. Y a propósito de eso, algunas, para no decir muchas, algunas instituciones cristianas creen que hoy en día la adoración se maneja con herramientas del mercado, de la publicidad. Y todo su culto, toda su adoración está enfocado en eso, en cómo mantener y atraer a la gente a adorar a Dios mediante técnicas humanas. ¿Ya? Y para eso diseñan su culto en función de eso. Así que va a haber buena música, que no tiene nada malo. Debemos aspirar a eso. Buena música, buen ambiente, ¿ya? Buena iluminación, buena estética, que no tiene nada de malo, pero el foco está en eso y no en lo que Dios nos enseña como instrucción. Porque lo primero que debiéramos reflejar es que lo interno debiera mostrar lo externo y no lo contrario. Porque en ese esfuerzo muchas veces nos olvidamos justamente de que lo más importante es lo interior. Así Jesús lo dijo, ¿cierto? Dijo, lo más importante no es lo que entra por la boca de la persona, sino que lo que sale de ella. Lo que sale de ella. Claro, porque el religioso de la época se cuidaba mucho de lo que tenía que comer, que era lo que Dios les había instruido, ¿cierto? ¿Qué tipo de alimentos debían? Pero recuerden, eso apuntaba a una enseñanza teológica, en el sentido de cuidarse de que el cuerpo es el templo de Dios y por lo tanto debe aspirar a ser puro. Así que es importante rescatar lo que Dios nos está enseñando en esto. Cada objeto, cada instrucción, cada prohibición tenía el fin de mostrar la santidad de Dios y la necesidad de una mediación perfecta, dado que nosotros no nos podemos acercar a Dios de manera directa, dada nuestra condición. Así que cuando estudiamos este pasaje, vemos y hemos visto que cada elemento, la ofrenda, en este caso la ofrenda de oración en el altar del incienso, acerca del recordatorio, del impuesto, del censo, que debía hacerse rigurosamente cada vez que el pueblo tenía un censo, porque tenía un propósito, un significado, no solamente de recaudar impuestos, sino que apuntaba a que ellos habían sido comprados, rescatados de la esclavitud. La fuente que se nos relata aquí, la fuente de bronce que se llenaba con agua limpia, ¿cierto? Y era para que se lavaran los sacerdotes cada vez que oficiaban, nos debía recordar también acerca de la limpieza espiritual. El aceite de la unción, el ungimiento del sumo sacerdote, de los muebles, del tabernáculo, de todo debía ungirse con aceite y un aceite especial que indicaba consagración. Pero esos son sombras, tipos, ejemplos que apuntaban a una realidad superior, que es la obra y la persona de Jesucristo. Y que por medio de Él, hoy día estamos reunidos para adorarle
y bendecir su nombre. Así que, tarea para mí, yo debiera prepararme como se preparaba el sacerdote para adorar al Señor, porque no es cualquier adoración, incluye todo nuestro ser y todos nuestros sentidos, físicamente y espiritualmente, mentalmente. Nuestro culto es racional, primordialmente racional, así lo dice Romanos capítulo 12. Y como es racional, pensamos, reflexionamos. Y por eso dentro del cristianismo, como religión, los mitos no valen. La superstición tiene que ser sacada de nuestras iglesias y de nuestras creencias, de nuestras formas de adorar. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Es la norma que norma, como dicen los teólogos, la norma normativa. Ella es nuestro sustento, la que nos guía. Y también quedaron como ejemplo para nosotros. Pablo dice, todo lo escrito fue para nosotros. Mire qué glorioso. Todo lo que le ocurrió al pueblo antiguo de Dios era para nosotros. Como ejemplo para no volver a cometer los mismos errores. ¿Y cuál fue el primer error? Habiendo sido instruidos detalladamente en que los hijos de Aarón, sacerdotes, quemaron incienso, ¿cierto?, con fuego extraño, una mezcla que Dios no había. ¿Y qué les ocurrió? Murieron. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros. ¿La adoración cómo tiene que ser? Conforme a su palabra. Así que las tradiciones podrán ser muy buenas en términos de su uso, en el sentido de ayudarnos a encontrar mayor significado a las cosas espirituales, pero siempre y cuando se sometan a la palabra de Dios. Y eso fue un principio que rescataron los reformadores en la reforma protestante del siglo XVI. ¿Por qué? Porque en esa iglesia medieval, antigua, del siglo XIV, XIII, XV, XVI, ¿qué es lo que primaba? Era una tradición que había apagado la enseñanza de las Escrituras y se había convertido la salvación en un negocio. La adoración era un negocio. El Señor nos libre a nosotros, porque ninguna generación está libre de caer en eso si no nos ocupamos y no nos preocupamos de la buena enseñanza de su palabra. Así que vivamos como un reino de sacerdotes, ofreciendo siempre nuestras vidas en adoración y servicio al Señor. El Señor instruyó a Moisés, recuerden, harás además un altar para quemar el incienso. El altar del incienso era como esto, muy parecido a esto, pequeño, de aprox 50 por 50 por 1 metro de ancho, madera de acacia y todo cubierto de oro. ¿Cierto? Tipológicamente apuntaba a la humanidad y a la deidad de Cristo. La madera, la humanidad, el oro, la deidad de Cristo. Así que, y sobre eso se debía quemar un incienso que Dios también había diseñado. El incienso era ofrecido en la mañana y en la tarde, noche. Siempre, permanentemente. Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que hacer esta tarea, mañana y tarde. Mañana y tarde. Yo creo que la primera semana para Aarón fue emocionante. Pero ¿qué pasará cuando esto ya se vuelve rutina? De hecho, hoy en día nuestra sociedad evita la rutina, ¿cierto?
Estamos tratando de trabajar lo menos posible, de que nuestra vida sea lo menos rutinaria posible y darle más espacio al ocio. Así que en algún momento también, así como en Europa, en algunos países se trabajan 4 días, aquí también van a llegar 4 días. Yo sé que muchos estamos diciendo, ojalá pronto llegue eso. Pero para Aarón era siempre. Y no había concesiones. No había concesiones. Mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan subían al templo? Dice, a la hora 9 a orar. La hora 9 eran las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde era cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba en el templo, ¿cierto? Y ofrecía incienso. Era la hora también de los sacrificios. Así que hay una conexión. El pueblo se acostumbró que a la hora del incienso ofrecido, mañana y tarde, el pueblo oraba. El pueblo oraba. Conectó que el incienso era como un olor fragante, como una especie de oración. Así que lo conectó inmediatamente con la oración. Así lo dice Apocalipsis 5:8, en una referencia a este acto de adoración, que simbolizan las oraciones de los santos, que suben como un aroma fragante ante el trono de Dios. Cuando nosotros oramos ante el Señor, para Dios esa oración, por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, esas oraciones ante Dios son un olor fragante. Dios las recibe como algo agradable. Así que cuando uno tiene esa comprensión de lo que es la oración, ora con una actitud distinta, de manera distinta, con un énfasis distinto, con una comprensión de lo que significa orar a Dios. Así como el incienso se quemaba en el altar y subía como olor fragante, como olor grato, así también son nuestras oraciones. El altar venía con normas estrictas, ya dijimos. No se debía ofrecer incienso extraño, ni holocausto, ni libación. Libación eran líquidos, en este caso muchas veces las ofrendas y los sacrificios se les vertía ya sea aceite, vino, como una expresión de amor al ofrendar dicho sacrificio. Pero esta en particular, este tipo de ofrenda de incienso no estaba permitido derramar nada sobre él. Bueno, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía derramar sangre en el altar del incienso, recordando que nuestras oraciones son posibles de ser escuchadas porque ya hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Si no, nuestras oraciones no son escuchadas. Recuerden, primero el sacrificio, después el lavado y después la entrada del sacerdote al tabernáculo a ofrecer ofrendas. Así que lo mismo ocurre con nosotros. La sangre de Cristo ha sido vertida sobre nuestras vidas, hemos sido limpiados. Y es por eso que podemos ofrecer oraciones al Señor. Así que en esta primera parte, como una aplicación rápida, ¿qué es lo que estamos ofreciendo a Dios en nuestras oraciones? ¿Qué oramos al Señor? ¿Tenemos certeza y seguridad de que lo que estamos orando a Dios es una ofrenda que va a ser escuchada? Y por otro lado también que nuestras oraciones deben ser diarias. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar.
que es lo mismo que decir orar mañana y tarde, orar diariamente, que en etapas de nuestra vida esa acción puede transformarse en una rutina, en algo mecánico. Y ninguno está libre de caer en eso, es parte de nuestra naturaleza. Pero aunque sea de esa forma, no nos olvidemos que Dios escucha nuestras oraciones. Y no solamente oramos por nuestras necesidades, sino que tenemos que orar por el pueblo, por los demás. Porque posiblemente hoy en día yo estoy bien, pero al lado mío hay alguien que la está pasando mal. Y por lo tanto yo debo orar también por aquel que está sufriendo, que está padeciendo. Porque también en algún momento cuando yo esté mal, yo tendré la certeza y la seguridad de que alguien estará orando por mí. Yo sé que usted se acuerda de mí en sus oraciones, porque uno también se acuerda de ustedes en sus oraciones, porque Él escucha nuestros ruegos y nuestras súplicas. También se le indicó al pueblo de Israel que cada vez que hubiera un censo, debían pagar 5 gramos de plata por cada varón mayor de 20 años censado. Y esto era una especie de impuesto para sostenimiento del templo. Pero el significado espiritual era que ellos debían recordar, ya lo dijimos, que habían sido rescatados. Su condición era de esclavos y fue Dios quien los rescató por medio de la muerte de un cordero. La sangre de ese cordero fue derramada en sus casas y ellos fueron protegidos, librados de la muerte. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1, 18 al 19? Que fuimos liberados, porque nosotros también éramos esclavos del pecado. Así que fue necesario el pago para rescatarnos, para liberarnos. Fuimos redimidos. Dice, no en este caso con plata ni con oro, sino que el precio para nuestro rescate fue la sangre derramada de Cristo, mucho más preciosa que el oro y la plata. Así que en ese sentido, cada acto de adoración siempre es un recuerdo de que fuimos rescatados con la muerte de un justo y su sangre derramada sobre nosotros. Pero también nos señala y nos indica de que diariamente nosotros podemos presentarnos al Señor. Ya fuimos rescatados, ya fuimos liberados. Yo nunca he escuchado, por lo menos, no soy un experto, pero en términos generales, la idea de que a alguien se le condone su deuda, que sea liberado de una condenación, no es un proceso continuo que en algún momento va a ser, sino que cuando se le declara, esa persona queda libre del pago de su deuda o de lo que estaba condenado. Y legalmente esa persona puede hacer su vida tranquilamente. Bueno, nosotros fuimos liberados, rescatados, comprados. Recuerden que antiguamente había un mercado de esclavos y había gente que compraba esclavos. Nuestro dueño es Cristo. Él nos compró con su sangre bendita. También dijimos que había un lavatorio de bronce grande, ¿ya? En donde los sacerdotes se lavaban. Y esto ya lo vimos el domingo pasado. Así que este lavatorio
en el capítulo 38, versículo 8, se nos dice que fue con espejos de bronce que usaban las mujeres. Así que las mujeres trajeron sus espejos de bronce para construir esta fuente, este lavatorio que habrían de usar los sacerdotes permanentemente. Debían lavarse los pies y las manos. Ahora uno pudiese preguntarse, pero si ya la sangre fue derramada y por lo tanto fuimos liberados. Pero lo que nos enseña de manera tipológica, simbólica, es de que así como ellos diariamente tenían que lavarse solamente los pies y las manos, porque no debían entrar ritualmente impuros al tabernáculo, sino que tenían que lavarse porque se ensucian las manos y los pies, así también nosotros nos contaminamos diariamente del pecado que todavía anida en nuestras vidas. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestra agua? La palabra del Señor. Y por eso que acudimos a ella, que es la que limpia nuestras conciencias. En una ocasión Jesús andaba con sus discípulos y los fariseos le dijeron: oye, ¿y por qué tus discípulos no se lavan para comer? Bueno, Él les dijo: porque ya han sido lavados. Y el que está lavado no necesita lavarse nuevamente, dándoles a entender que sus discípulos andaban con aquel que les provocaba la limpieza interior espiritual. A nosotros su palabra es la que nos, ¿cierto?, lava diariamente. Las mujeres usaban estos bronces, estas láminas, como espejos. En ellas se reflejaban. Así que la palabra de Dios es un espejo para nosotros donde nos miramos diariamente y vemos lo que estamos haciendo bien y mal, de manera correcta e incorrecta. A ella nos exponemos. Así que una vez que hemos sido lavados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, ¿cierto? La limpieza cotidiana es necesaria para mantener una comunión adecuada y continua con el Señor. Ese lavado y ritual simboliza el llamado a la confesión diaria por medio de la exposición de su palabra, permitiendo que la palabra limpie nuestras conciencias interiormente. Así habla Efesios capítulo 5, versículo 25, haciendo a una alusión entre el marido y la esposa, entre Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia la esposa de Cristo, de que este marido que nos ama nos limpia por medio de el agua que es su palabra, porque nos presentará ante su Padre sin manchas, sin arrugas. Así que Cristo, este amado esposo que ama a su iglesia, su esposa, con amor eterno, utiliza su gloriosa palabra para que nuestros vestidos siempre estén blancos y puros ante el Padre. Por último, se nos dice que cada objeto y los sacerdotes y el sumo sacerdote debían ser consagrados con aceite, un aceite especial, que no debía ser usado ni copiado para otros usos, solamente para ser usado dentro del tabernáculo y por los sacerdotes. Era una receta especial. Este aceite se usaba justamente para todos los utensilios del tabernáculo. Y nosotros sabemos que el aceite en la antigüedad era para ungir, investir para un oficio determinado, especial y particular a los que Dios había llamado. En este caso los sacerdotes, los reyes. Así que la unción en aceite simboliza al Espíritu Santo,
Cristo fue consagrado por el Espíritu Santo, apartado para un ministerio, para un oficio. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que Jesús, para realizar su ministerio, tuvo que previamente ser ungido con el aceite del Espíritu Santo. Así que nosotros también hemos sido ungidos con ese glorioso ungimiento del Espíritu Santo. Todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en nosotros. Nuestro cuerpo es su templo. Hemos sido ungidos para cumplir su obra en esta tierra. El cristianismo no es una religión misteriosa. Usted sabe que hay religiones misteriosas, ¿cierto? ¿En qué sentido? Que tienen algunos rituales que solamente los más entendidos, los más adelantados, logran hacerlos. Y los demás no son considerados. Pero el cristianismo es una religión abierta. Y no hay categorías en ese sentido. Lo que hay son oficios y dones, pero no hay categorías especiales. Como hay en el cristianismo actual deformaciones de eso. Porque hay castas particulares donde cumplen un oficio que solamente ellos pueden hacer. La palabra del Señor no nos enseña eso. Todo aquel que ha creído en Jesucristo ha sido ungido por el Espíritu Santo. Así que en esta mañana váyase tranquilo, porque usted ha sido ungido por el Espíritu Santo. Capacitado para adorar al Señor. El santuario hoy en día está en el cielo. Nuestro gran sumo sacerdote está oficiando en este momento su ministerio. Y nosotros, sus sacerdotes y reyes, estamos frente a este santuario glorioso de manera espiritual. El Espíritu Santo habita en nosotros. Así que podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo y ofrecer nuestros sacrificios con total seguridad. Para terminar y para resumir, en Él, en Cristo y solo en Él y por medio de Él, tenemos un mediador que constantemente intercede por nosotros con fidelidad perfecta. Nuestras oraciones son escuchadas porque Cristo las lleva al Padre como un incienso agradable. La redención tuvo un costo y ese costo fue la sangre de Cristo que compró nuestra libertad. La palabra de Cristo nos limpia diariamente. Y por último, el Espíritu Santo ungió a Cristo para su obra y también nos ha ungido a nosotros y nos habilita a nosotros para vivir en santidad.